Y luego después, tú decías que en tu casa no se hablaba, evidentemente estamos en el franquismo, de política, pero tú luego has sabido qué ideas tenían ellos, Sí, cuando, a partir de que se empezó a hablar de que se murió Franco, qué ideas pues fíjate tenían que es ellos. curioso que no se hablaba de política porque entonces no era tanto de política, sino era política local. Y mi padre ha sido concejal del ayuntamiento, pues desde, yo lo recuerdo, desde muy niña, siendo concejal del ayuntamiento, pero allí no había ningún tono político, era el El que régimen. podía ser concejal del Y, ayuntamiento. y entonces él participaba de una forma muy sencilla, tampoco era muy político él, y a raíz de la democracia empieza ya a manifestarse como un señor de derechas y ¿Como cercano a UCD o más bien franquista? O sea, más bien, Fraga o porque franquista. tienen esa figura, ellos lo han vivido como un grupo de gente que dirigía el ayuntamiento con muy buena fe, con esa postura de queremos estar para ayudar un poco en todo lo que haya que hacer y no se distinguían como personas muy políticas ni con una actitud que fuera agresiva ni eran personas, un grupito muy, el alcalde era un maestro del pueblo, eh, que no tenían Sí, sí, te una... entiendo. O sea, lo que cuentan un poco también estas películas del régimen de los Sí, pueblos por eso pequeños, del para maestro, él del... ser de... tampoco es que fuera, y no se manifestaban radicales, pero sí del PP, porque la figura de don Manuel Fraga yo creo que los impactó mucho, como además había estado yendo por allí, por la zona, con el tema que os he contado de Claro, cuando Palomares. dices que tú viste caer el avión, tú Sí, viste literalmente sí, caer el sí, sí, avión. sí. O sea, Saliendo de casa de mi abuela, estaba ya estudiando fuera, pero ese día, ¿cuántos años tenías pues entonces? tendría unos 12 o 13 y, y yo ya estaba estudiando fuera, habría ido, pues me iba los fines de semana a casa y habría ido porque estuviera mala o alguna enferma o alguna cosa. El caso es que yo salí de casa de mi abuela y vi la nube de fuego que caía y el impacto. Ujú. Luego, porque estaba, claro, yo tenía una amiga, una compañera de estudios, que su padre era capitán de la Guardia Civil, y entonces estuvo destacado en Palomares durante mucho tiempo, y a raíz de eso pues conocíamos con más frescura las noticias de todo lo que pasaba por allí, aunque no hablaba ni del peligro nuclear que pudo tener, ni mucho menos, pero fíjate, conocimos cosas que eran los cubiertos desechables y estas cosas, yo los conocí de los que traían Los americanos. los americanos que su padre nos traía para ver. ¿Y a los americanos en directo los llegasteis a No, ver o no? no, Eso no. era porque el padre No. Guardia Civil sí que estaba allí y os contaba Sí, y noticias traía eso para frescas. que viéramos. Vale. Es que por mucho que te explicaran, ver un cubierto de plástico, No, te no lo te traían ves. en vivo y en directo. Y respecto a las creencias religiosas, porque claro, en aquellos momentos lo de ir a misa de 12 que se dice, sobre todo siendo concejal, o sea, respecto a la religión católica, ¿ellos qué ideas Pues tenían? mira, no Como... eran muy religiosos. Eran de cumplir con algunos, por ejemplo, la Semana ritual. Santa, yo la recuerdo de niño, eran, pero más lo que tiene de cultura, de Ujú. respetar lo que se había hecho siempre. Entonces, al principio él participaba muy activamente porque uno de mis tíos, que estaban en Semana Santa y muy implicados, Implicados. pero mi padre terminó por no ir ni siquiera a las procesiones y mi madre no ha sido ni de ir a misa, ni de... Era Ujú. una imagen Ujú. que estaba ahí, pero no, activamente no ha participado. Yo no la recuerdo yendo a misa casi, más Y a que vosotros, por lo tanto, tampoco os con dieron libertad una educación absoluta. religiosa No, así. claro. Vale. Y fíjate que dices el cambio, ¿no?, de una generación a otra por tu padre, ¿no?, de tu abuelo, por la tendencia más izquierda de tu padre, y esa ideología de derechas, pero no implica, por ejemplo, el rol de las mujeres y los hombres, ¿no? Cuando la ideología de derecha es con unos roles muy definidos, sin No, embargo, tu madre
No, pero eran contrastes, Es más- eran contrastes grandes porque yo no sé por qué mi padre fue políticamente de derecha. Ya te digo que creo que porque ellos tenían en mente que su participación en la política había sido durante el régimen que Claro, vivía claro, Franco. Claro, Entonces que se no se mantienen traduce en en eso otras cosas. porque ellos no han Otros vivido espacios. una dictadura agresiva, ellos han vivido en el espacio del pueblo pues con mucha libertad, pero luego en casa nunca ha impuesto nada, ni en ningún sentido no ejerció con actitudes machistas, no. Allí mi madre defendía su espacio Fíjate. muy bien y yo pues, supongo que, que también porque ya me había dejado un espacio abierto para que yo pudiera defenderme, he discutido muchísimo con mi padre, pero de forma educada, de forma que en el que cada uno manifestara con una entera libertad lo que pensaba. Y claro, discrepábamos, pero y en algún momento hubo tensión, pero que luego se hablaba bastante, oye, que yo te respeto a ti, tú me tienes que respetar a mí. ¿Cuántos hermanos sois? Somos dos chicos y chica, y una hermana que murió pues cuando yo tenía 2 años y pico, ya era 2 años mayor que yo, y a la que he echado en falta toda mi vida. Sí, a pesar, porque Hermana ¿tienes mayor. algún recuerdo de ella o no? Vago, vaguísimo. O porque solo yo la tenía idea de 2 haber años. tenido una hermana, ¿no? La idea es más que el recuerdo de ella que no. Es eso que con un hermano tengo una relación muy buena, pero y a raíz de morirse mi padre es como muy paternalista la actitud conmigo, pero yo quería y necesitaba más Una figura durante de una todos hermana. estos años esa figura de que es una persona que tiene afinidad contigo en todo, que tiene pues El mismo sexo también, o sea, también que Sí, sea esa mujer compatibilidad. también. Sí. ¿A qué edad te casaste, Antonia? pues 34 años. Y dices que no habéis tenido hijos, No. hijas. Y con Honesto, el tema, por ejemplo, de los dos trabajabais fuera, el tema de la casa, habéis compatibilizado las dos cosas. Tú hacías las cosas de la casa, los dos. Pues fíjate, hubo un acuerdo al principio y me dijo, ni se te vaya a ocurrir pensar que yo voy a trabajar en labores del hogar. No tengo la intención, entonces, si no quieres ser la única que lo haga, dótate de los medios que quieras, vamos a ponerlo como una prioridad y bueno, lo hicimos. Muy bien. Entendimos que lo mejor era pues privarnos de otra cosa, pero tener una persona que nos ayudara y tener la misma libertad ambos. Muy bien. Y luego os habéis sentido a nivel de como de las decisiones de la casa compartidas. Siempre. ¿Y dónde? 24 años aquí. Me iban a dar un contrato en Murcia y de pronto salieron unas plazas aquí. Opté a ellas y ya. Entonces tú me- habías terminado la carrera en Almería Mm. y entonces luego después Vengo, vienes Aquí. aquí para buscar trabajo o porque ya tienes trabajo. pues alguien me ¿cómo? dice que va a haber Vale. plazas aquí y vine pues en un golpe de esos de suerte que entonces era tan distinto ahora esas presiones que hay ahora para sacar plaza y para... Y tú tuviste clarísimo siempre que una vez que acabaste la carrera, que tú esa carrera la habías hecho para trabajar, Sí, nunca se te sí. pasó por la cabeza otra cosa. Vale, entonces empezaste tu primer trabajo en el hospital. En el hospital de Alicante y nunca he salido de él. He tenido... ¿Cuántos años has estado? Pues 39. 39 en el mismo sitio, donde ya con 4.500 trabajadores es como mi pueblo. Es un pueblo, es verdad. Somos como una gran familia. Un hospital comarcal, sí que ya es una familia muy familia, pero aquí igual, es que todo el mundo te conoce y de hecho, cuando pasa el tiempo y tienes necesidad de algo en lo personal, te das cuenta de cómo responden como una familia, donde todo el mundo te ayuda, todo el mundo te facilita, todo el mundo colabora y es un pueblo en el que te sientes muy querida. Es verdad que he tenido discrepancias,
con algunas posturas grandes, pero siempre he tenido muy buenas relaciones con todo el mundo. ¿Las discrepancias han sido entre diversos sindicatos o...? Con otros sindicatos, con algunas jefaturas, con algunas direcciones, pero siempre entendiendo que cada uno tenía que estar en el sitio que le correspondía y defendiendo lo que le tocaba. Las condiciones laborales, puesto que sacaste plaza, ¿las definirías como buenas o algún...? Muy buenas. Es que yo llego a un espacio donde ya había muchas cosas conseguidas. Había una labor que se había mantenido durante tiempo de sindicatos. Cuando yo llego ya hay muchas buenas, conseguimos bastantes después. Han habido luchas al principio más intensas porque se conseguían más cosas, pero... Y al final estamos casi defendiendo los derechos que nos están quitando de los que habíamos conseguido, pero realmente es un mundo fácil. Es un mundo fácil si se entiende como... Porque yo estoy en la pública, la privada es mucho más dolorosa que la pública, y entonces en la pública es verdad que es un espacio de trabajo cómodo si haces una visión del resto. Vale, y la relación que decías, bueno, decías que la enfermería era un sector en que mayoritariamente erais mujeres. ¿Cómo cuánto de mayoritariamente? Pues ahora mismo estará en un 80, fíjate, quizá ya va perdiendo un poquito, pero la representación que ha habido de mujeres es siempre. Ahora ya en los 80 y sí, y al principio desde luego mucho más. Y entonces las relaciones entre enfermeras y enfermeros, ¿tú crees que estaban, nos has contado ya un poco antes, ¿no? Que como erais mayoría, pues, se tenían que adaptar, pero... Sin ningún problema. Es que no ha habido ni con ningún otro estamento, el de celadores, que era mayoritariamente de hombres también, y que ahora ya pues pasa lo mismo, está casi en un 50%, calculo yo, grosso modo. Las diferencias no son marcadas en nuestro sector. Decías a lo mejor que con los médicos una relación más jerárquica o... Sí, pero eso también ha ido desapareciendo con el tiempo. Quizá en ese momento que yo entro en un mundo de hombres había esas diferencias donde el médico era el jefe y el mayor estamento, pero después se han aproximado mucho la forma de trabajar, ya se considera más el trabajo en equipo, en la claridad de que cada uno tiene que manejar unas tareas. Ahora empiezan a apuntar con la prescripción de enfermería como un problema que surge, pero que tampoco es importante. ¿La prescripción de enfermería qué sería? ¿Que las enfermeras pueden prescribir? Sí. Hasta ahora cualquier cosa lo ha hecho siempre el médico, y ahora se entiende que ya hay razones, primero porque la formación es mayor y porque hay situaciones límites en las que tú tienes que tener una capacidad de decisión. Claro, porque todo tendría que estar sujeto a que prescribiera, y si es una urgencia, ¿cómo lo haces? Eso tiene que estar también definido por ley, por un decreto que disponga con claridad cómo se tiene que ejercer esas situaciones. Y dices que ahí está habiendo como un poco de problemas. Ahora mismo sí. Ajá. Sí, no sé si os acordáis que hubo un momento en que los colegios han pretendido que se les diera mucha protección y tener ellos la capacidad de la negociación, y era una forma de que desaparecieran los sindicatos. Y ahí durante el gobierno del PP hemos mantenido una situación de lucha para que no sea así. La negociación tiene que tener un marco que es con los sindicatos y cada una de las comunidades autónomas, luego lo general en el ministerio, pero no dejar que dominen espacios que no tienen la capacidad ni conocen la realidad del día a día, y sí que hay intereses porque son colegios por estamento que marcarían unas diferencias muy grandes, y de hecho, y con esto volvemos a recuperar esa situación en la que los sindicatos de clase siempre procuramos que sea todo para todos, y los demás
pues cada uno se mira su ombligo, y en este caso los colegios... Tanto el de médicos como el de enfermeras la han discrepancia actuado igual, ha ¿no? nacido ahí, donde se hacen una foto porque se la pide Rajoy, los colegios, a la que se suma el SASE, y parece que van a ser un equipo de participación, y al final lo que se dan cuenta es que cuando hay algo que quieran, en lo que quieran trabajar, pues prima lo del colegio de los médicos, naturalmente, porque es más importante que los otros. Y en este sentido es donde había un decreto, un acuerdo casi firmado por los sindicatos de clase, y que serían UGT y comisiones los que sí, habéis firmado ese acuerdo. sí. Y entonces el Colegio de Médicos actúa fuerte y en la sombra, procurando que no tenga efecto, y entonces lo rehace, pero marcando pues esas diferencias que ellos la prescripción no la quieren perder, porque parece que les dé mucho poder, y no estamos hablando de todo. La prescripción va ajustada a lo que... A esas situaciones de urgencia. concreta, a curas, a cosas que son más de otro sector. Pero entonces, y se matiza esto, hacen una propuesta cuando ven que la presión va siendo grande, que los sindicatos de clase no se lo vamos a permitir, y que estamos planteando medidas para corregir eso. Entonces lo que plantean es que a la enfermería se le dé un módulo de formación para que tengan esa capacidad. Y eso tiene un trasfondo que es, como siempre, que les favorece a ellos. Esa formación tendrían que darla a ellos, y que les vendría muy bien porque económicamente esos módulos son carísimos, y la formación la tienen suficientemente clara. En este momento lo demás es siempre apuntando a lo mismo. Si pierdo, algo tengo que recuperar. ¿Y luego militaste en algún partido político en algún momento? Nunca. O sea, Nunca he tenido mucha capacidad para saber que donde sí que me tengo que definir es en mi puesto de trabajo, en los sindicatos, que son los que sí que tienen una actuación muy directa, pero los partidos no. No he tenido cerca gente, no he tenido el momento tampoco. ¿Y luego en qué año entraste en comisiones? Pues yo creo que fue en el 88. ¿Y cómo contactaste por primera vez con el sindicato? ¿Te acuerdas cómo fue tu acercamiento al sindicato? Mira, había dos sindicatos que eran inmensos en el hospital, en un hospital de 4.500 trabajadores, había dos que eran fuertes, UGT y comisiones. Y entonces la verdad es que tampoco entendía con claridad qué diferencia había, pero sí que eran las personas las que marcaban una actitud distinta, una forma de hacerlo distinto. Eran lideresas que es verdad que no podía hacer otra cosa que estar con ellas, es que tenías que seguirlas. Os conté que era una etapa en la que conseguíamos aumentos y cosas que en el momento eran las reivindicaciones, con manifestaciones que organizábamos en el momento, y era a una llamada de pito estábamos todos abajo, porque lo entendíamos como que el sindicalismo se hacía así, en el sitio, en el momento, y todos a una. Ahora ya eso se ha perdido, y ahora ya explicar para qué te movilizas y por qué es necesario que estemos todos, y por qué no son 4 sindicalistas los que tienen que conseguir, sino que es la afiliación y el grueso de los trabajadores que respalden lo que tú haces. Si no, entonces es que lo respaldabas como natural, algo inmediato. ¿Y quiénes eran estas mujeres que dices? Pues mira, estaba Isabel, porque ha estado más tiempo con nosotros, Isabel Sánchez, Charo es una persona también con mucho carisma, Tere Goy. Yo llegué al sindicato de la mano de Paca Carcelén, que ha sido una persona que además le daba un toque entrañable al sindicalismo, y que todas están por ahí todavía cercanas,
a nosotros, pero bueno, muchas de ellas, la mayoría jubiladas. Y luego cuando ya entras en comisiones, ¿le dedicas mucho tiempo al sindicato? ¿A partir de qué momento? Pues yo me liberé en el 96 y me dedico a tiempo completo porque hago la liberación completa y luego, pues ya sabes, la jornada es interminable, pero desde el 96 estoy. ¿Y esto te ha resultado fácil compatibilizarlo con tu vida familiar? Bueno, al no tener hijos me imagino que siempre es más fácil. ¿Tú has visto que haya habido algún problema? De repente le dedico tanto tiempo al sindicato. No, no, porque además es que, primero, familiarmente no he tenido ningún problema. Honesto, he sido una persona que me ha facilitado mucho la capacidad de decidir. En algún momento es verdad que la presión es muy fuerte y entonces siempre hay un momento que te dicen ya está bien, que no vayas a salvar al mundo. Pero bueno, nada más. Y luego el entorno en el trabajo con el resto de compañeros. Yo empiezo en el sindicato con compañeros del hospital, que es mi medio. Y la verdad es que ha sido una relación siempre con compañeros de lujo. Ha sido gente que me ha enseñado mucho. Empecé con Paca se fue enseguida porque me quería dar el relevo para irse. Y después las compañeras que he ido teniendo, compañeras, que nos quedamos dos en el hospital nada más. Era un monstruo, es el segundo de la comunidad autónoma y era un hospital muy grande. Después vino Paco, que es un todoterreno, que se ya... Y luego fuimos aumentando el número de recursos humanos y la verdad es que es como una familia en la que discutimos mucho pero nos queremos tanto y luego tenemos una línea común, todos partimos de algo en lo que queremos y como lo queremos juntos, lo peleamos sin... Después me proponen para secretaria general, a lo que yo ni quería optar, ni fue como un poquito a traición, pero bueno, por ese sentido de responsabilidad que tiene, yo creo que fue más que nada por eliminación, ¿no? En ese momento acepté por sentido de la responsabilidad y he tenido momentos en que te cansas un poquito, pero no. Estaba encantada, aumentamos. Porque primero éramos Alicante y San Juan, después se fusionó con otra zona hasta Las Marinas, a la Cantilla y Las Marinas, que van Villajoyosa y Denia, y hemos hecho unos equipos muy buenos. Yo creo que ha sido una etapa en la que hemos ido aprendiendo a hacer equipos en cada uno de los sitios, a saber que se tenía que funcionar igual, de forma homogénea en cada uno de ellos. Y hay gente muy buena, elegir a la gente no es nada fácil y lo hemos conseguido. Yo creo que estamos ahora 4 equipos en 4 departamentos y uno en la privada, que también son una gente que empieza, que es nueva pero con mucha ilusión. Son dos formas de ver la sanidad. La privada requiere otras necesidades, pero también están funcionando muy bien. Ahora mismo se queda el sindicato con una gente estupenda. Qué bien. Y luego las elecciones sindicales, por ejemplo, ¿tienes así algunos recuerdos de cómo se vivían? Imagina que las elecciones eran de un centro, las primeras y tan dolorosas, de 4.000 y pico trabajadores, con un hospital en Alicante de 3.000 y pico, el hospital de San Vicente, que era de crónicos, y un montón de centros de salud. No sé si son 14 o 15, porque luego ya con los ambulatorios y eso. Pero eran tremendas, es que eran 9 mesas, es que era una dispersión total, la primaria, que como la... Y las primeras las viví con mucha angustia. Después la he ido viviendo, fíjate, uno de los problemas, mi problema de salud, tengo un problema en los pies que se me generó con el estrés. Hombre, es un problema crónico que tiene, pero que se me agudizó muchísimo en las del 2010, porque te juegas con 8 o 9 sindicatos la vida y estamos muy acostumbrados a demostrar que somos los mejores y hay que sacar lo mejor. Pero hay que trabajárselo muchísimo. Nadie nos regala nada, ni además la gente ahora mismo vive una pasividad en la que
o demuestras que estás trabajando, que estás haciéndolo bien y que les gusta lo que haces, porque ellos no conocen tanto ya las siglas como las personas. Y las sacamos gozosamente, bien, hemos sido los primeros siempre, nos mantenemos en ello. Y estas pasadas han sido, para mí, me uní a mi centro porque es el más grande, es el bastión de nuestro territorio, y la verdad es que la he vivido con muchísima satisfacción. Primero, hay un reconocimiento de 4 años de trabajo muy bien hecho, en el que nos hemos distinguido por saber hacerlo de entre todos lo mejor y los mejores, y añadíamos elementos que nos pusieran en contacto con la gente, porque pedirles el voto es muy difícil a un centro que tiene 1000 afiliados casi. Y yo me sentía... 1000 afiliados a comisiones. Sí. O sea que sois los que tenéis Sí. más afiliación, comisiones, Sí, claramente. estamos próximos al 20% en la población. En la vila estamos en un 24%, o sea que tenemos unos porcentajes muy altos. Pero aquí me encantó. En el resto de sitios hemos ido teniendo también unos resultados absolutamente satisfactorios. Pero yo lo que viví fue las de Alicante, en el bastión de nuestro territorio, y fue agradable, gozoso ver que llegaban y te decían: hicimos y aprovechamos hacer una demanda colectiva de temas que son muy sustanciosos. Sabíamos que suponía un trabajo muy grande añadido, pero recogíamos datos y nos permitía hacer un mapa de situación, un tú a tú con cada uno de los afiliados y de los trabajadores que se fueron sumando al interés por hacerla, y disfruté viendo que habían hecho un trabajo muy bien hecho mis compañeros, y que había que poner el acento en el control absoluto, porque si no la gente tiene una memoria muy frágil, y además ese día, como no estés llamándolos, se van sin darse cuenta de que son las elecciones y que lo importante que es, pero hemos quedado como primera fuerza y como sindicato más. Fíjate, cuando entras, ¿no? Que dices que estaban los 2 sindicatos, comisiones y UGT, y en las últimas, ¿no? Es Son que ya son 8 o 9 9 sindicatos con los que compites. Quieres quitarte algunos de en medio, como el CIMAC, por ejemplo, que es muy corporativo y que rivaliza mucho porque pretenden decir que son muy de izquierdas, pero la realidad es que luego son el ombligo del corporativismo. mundo. Tenemos además una afiliación que está muy dividida entre todos los estamentos, que también en la sanidad eso no se produce en todos los sitios para nada. Parece como que haya otros estamentos que son los que son más afines a nosotros, pero los médicos, enfermería, y nosotros aquí tenemos el porcentaje más alto que tenemos de afiliación. El porcentaje es de médicos que depositan su confianza sabiendo que la lucha es de clase, es no corporativa y no jerárquica, ¿no? ¿Y algún momento así de alguna huelga, de algún momento de conflictividad laboral importante que quieras destacar? Y ya será lo último, porque habíamos quedado pues, que a la 1 yo les había dicho que algún momento que quieras destacar así de conflictividad laboral, de lucha. Hemos vivido muchísimas. Destacar alguna como más significativa, pues me parece que quizá el momento en el que tuvimos un problema puntual de médicos fue el que más, porque se establecía mucha rivalidad y conseguimos darle la credibilidad a nuestro sindicato, y que eso fue un trabajo muy grande, fue muy gozoso ver que la gente confiaba tanto en ti. Y luego las huelgas las hemos seguido en un sector donde estamos muy cómodos,
y en una huelga de explicarle a la gente que es importante hacerla, porque todo el mundo te dice que sí, sí, pero yo me quedo de mínimos, ¿eh? Y entonces, hombre, de mínimos no se hace una huelga. Eso es un trabajo grande porque solo lo entendemos un par de sindicatos, los sindicatos de clase, los demás están en una Mirándose, posición de hacernos todo el daño que puedan, diciendo que no. Las huelgas son para nosotros difíciles en ese sentido, pero también es verdad que tenemos un respaldo grande y que no van a la huelga todos los que quisiéramos, pero ahora mismo, en este momento, también entendemos mucho que la situación económica no les permite que se les quite un día de trabajo. Y luego, como los que vienen están mucho peor todavía, ya parece que reivindicar derechos los que hemos tenido siempre, ¿no? Pero es que ahora es que vamos presionando para que no nos quiten más y recuperar algunos. Y en nuestro sector, a diferencia de otros, hemos recuperado algunos de los derechos que hemos perdido en los recortes, ¿eh? Ha sido una negociación muy buena que me encanta decir que ha sido Comisiones la que ha tenido la capacidad de elaborar un trabajo para conseguir, allá se la apañen ellos, pero recuperar los derechos era algo que teníamos que apostar por ello y lo hemos conseguido. La fraternidad. Assombrado mazinheira que já não sabia a idade.